Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a esta charla, a este análisis. Oiga, pues, empiezo con las conferencias de prensa mañaneras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que cada medio tiene una línea editorial. Entiendo perfectamente el combate a la corrupción frontal que ha iniciado nuestro presidente. En Pemex lo dijo en su rueda de prensa de esta mañana: los medios debieran ser autocríticos, ya no sirven al régimen que se fue, a los neoliberales. Andrés Manuel López Obrador es un presidente al que no le interesa la parafernalia del poder. ¿A qué llamamos la parafernalia del poder? A los trucos, al saqueo, a la rapiña, a empobrecer a un país cada vez más, a que unos cuantos se llenen los bolsillos de dinero, de poder, y dejen bailando siempre en la loma, chiflando en la loma a los más desprotegidos. Interesante la pregunta del periodista Ricardo Rocha. Interesante quizás el comentario de Quinto Elemento y Ruido en la Red. Fuera de ahí, lo mismo. Tan cerca que tienen al titular del Ejecutivo y tan lejos a la vez. Me voy a explicar. Preguntan, porque ahí mismo se preguntan los propios asiduos a las conferencias de nuestro presidente, ¿dónde están los youtubers? No tenemos los elementos ni la capacidad técnica ni económica para estar diariamente en esas charlas tan interesantes, en esas ruedas de prensa convocadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros tienen todo en la mano y no lo aprovechan, salvo unos cuantos casos, honrosas excepciones. No está muy complicado, de hecho no lo es, pero no ha habido de los medios de comunicación una autocrítica. Se aferran a que regresen los tiempos en los que podían hacer y deshacer lo que quisieran, a su antojo, manejar conciencias colectivas. Entiendo el manejo de masas. Fue siempre adormilarlos a los mexicanos, siempre distraerlos, que el chupacabras, que el SIDA, que la gripe aviar, que bueno, de todo había. Este país ha cambiado. El cambio inició. Tiene poco tiempo. Mire usted que algunos periodistas, reporteros, toman como fuente las declaraciones de algunos personajes de la política que no tienen peso alguno ante la sociedad. Hablan de Javier Lozano. Yo creo que les falta hablar de Foxitos, de Felipe Calderón, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Les falta hablar de Carlos Salinas de Gortari, de Zedillo, de Peña Nieto. Se ha cortado el copete de los privilegios a tantas aves de rapiña, bestias apocalípticas que empobrecieron a este país a más no poder. Y las respuestas con la fuerza moral que sabe el presidente que tiene, porque es una persona sencilla, pero es contundente cuando se trata de hablar de los temas torales de este país. Muy fuerte el problema de la corrupción. No, el huachicoleo es cosa sencilla, es cosa poca. Ha generado conflictos, es cierto, pero también es cierto que no está nada más ahí en Pemex. Está en los predios que se vendieron, está en tantas tranzas en comercio internacional de la misma petrolera mexicana que dejaron en quiebra. Vamos, al presidente le entregan una carcacha de país y quieren que lo resuelva en 2 meses. Eso es locura, ¿eh? Cabecito, yo invito. Es una locura pretender que en poco tiempo, bueno, le están contando los días a ver cuándo se solucionan las ejecuciones, cuándo se termina la violencia en México. Recuerden y recordemos, se hablaba de la descomposición del tejido social, que no es otra cosa que más que la descomposición, el empobrecimiento de las masas de los mexicanos, de millones y millones de mexicanos empobrecidos por esa minoría, ese grupo al que llama nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador
el régimen neoliberal, que no es otra cosa que una bola de bandidos, de ratas. Han saqueado a este país a más no poder. Creo que la contundencia del poder moral del presidente da respuestas por sí mismas. Entiendo el caso de Javier Valdés, el periodista, pues director, propietario de Río 12, asesinado, y el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Entiendo los feminicidios, la problemática, pero es algo más serio lo que ha pasado. Este país lleno de corrupción también generó pobreza, cinturones de pobreza, millones y millones de pobreza, de miseria, de familias y de personas que no encontraron otra opción que no fuera involucrarse en negocios ilícitos. Entiendo perfectamente a un presidente que dice: no me interesa la parafernalia del poder, eso es lo de menos, no estoy aquí para disfrutar el puesto, estoy aquí para trabajar por esos mexicanos, por esas cinturones de millones y millones y millones de mexicanos pobres. Lo dijo desde un principio: primero los pobres. Que no se ha detenido a nadie, tampoco se trata de una cacería de brujas, pero más tarde que temprano la Fiscalía General de la República tendrá que llamar a cuentas a quienes hasta hoy gozan de alguna impunidad. Sí, entiendo la justicia social política. De hecho, sería un cuestionamiento a nuestro presidente. ¿Cuándo, presidente, vamos a ver acciones de la justicia mexicana en contra de quienes saquearon este país y se enriquecieron y se envilecieron a tal grado de tratarnos como mexicanos de cuarta, de quinta, ya no de segunda o de tercera, porque esos todavía viven en privadas especiales, con vigilancia? Esos todavía disfrutan las mieles de la corrupción. No estoy hablando del sector empresarial, entiéndase. El sector empresarial quizás de los más golpeados también con las situaciones de violencia extrema que propiciaron los llamados integrantes del régimen neoliberal. Sí, también sufrieron las consecuencias. Y es cierto, los muertos los pusimos nosotros, los pobres pusimos todo, el pueblo puso todo. Por eso, cuando el presidente habla de la parafernalia del poder, entiendo perfectamente que en este gobierno primero son los pobres. Por eso hay becas para estudiantes, para jóvenes sin empleo, sin estudio, para los adultos mayores, el trabajo allá en el sur, que deje de ser solo Cancún, en la Riviera Maya, que se diversifique el trabajo en ese sector tan empobrecido de nuestro país. No porque el resto estemos en un lecho de rosas, sino porque tiene que haber prioridades. A veces, caray, veo tanta información que se genera en medios oficialistas, oficiosos, que tienden a ser hasta facciosos, porque estuvieron acostumbrados de ser parte de ese régimen neoliberal. Y no es muy difícil contar desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Todavía más atrás, quizás porque todavía aguantábamos el nivel de corrupción que tenía, pero la política se convirtió en un negocio muy lucrativo. Empresarios que entraron a la política, políticos que se hicieron empresarios, esto fue una batahola de corrupción y de corruptos. Entiendo el amor y paz, entiendo la república del amor de nuestro presidente, pero también creo que existe una justa demanda de la sociedad civil mexicana para ver resueltos algunos casos que son emblemáticos de la corrupción en México. No escapa nadie. Lo peor de todo es que, aparte de corruptos, son cínicos. Vea usted a Fox, aparece todos los días y a cada rato en medios, en las redes sociales. Aparece Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala formando un partido, México Libre. Cínicos, corruptos, sinvergüenzas. Al menos Peña Nieto anda desaparecido, sabrá. Quién sabe dónde ande por ahí, de pena en pena o disfrutando tanto dinero.
la gaviota comprándose una residencia en Los Ángeles, aunque luego dijo que se la compró su esposo. Bueno, pues que su esposo no es Peña Nieto. Ah, no, aclaró. El papá de mis hijas. Ah, ok. El actor o el director de televisión. Y las obras de arte. Y el saqueo en Los Pinos. Y el saqueo de 6 años. Y Felipe Calderón, presidente espurio, ratero de la conciencia colectiva de este país, robó al país. Nos robó la oportunidad de haber adelantado 6 años en lo que hoy es la cuarta transformación. Haya sido como haya sido, cínico, sinvergüenza, rata mugrosa. Igual el Fox. Ay, Vicente Fox Quesada. Con su rancho Fox y su centro Fox promocionando la cannabis indica, la marihuana, vamos. Muy sus gustos. No me meto en sus gustos personales. Pero sí me puedo meter como mexicano, como periodista, en lo que fue su sexenio salpicado ya de violencia, ya de corrupción, de connivencia con diferentes entes gubernamentales, al abrigo del llamado presidencialismo totalitario que se ejerció durante los últimos 30 años. Cedillo, la isla que vendió, explotó y luego entregó a los Estados Unidos. El chupacabras mentado, la rata pelona orejona, Salinas de Gortari, el famoso, el que hizo mucho ruido luego con Maquiavelo. Si leyeras a Maquiavelo, Salinas de Gortari, esas personas tienen nombres y apellidos. Esas son las resistencias que enfrenta Andrés Manuel López Obrador. No, las resistencias no están en la sociedad civil. Hay grupos que se llaman organizaciones no gubernamentales, que se dicen autónomos, pero está Denise Dresser, Diego Luna, otros personajes como la señora Wallace, Alto al Secuestro, bueno, han proliferado como una plaga, cuando la realidad es que necesitamos más acción y menos parafernalia, es decir, menos show, menos circo mediático, más acciones que puedan verse, que se puedan palpar, sentir, y la recomposición del tejido social va a durar tiempo. No podemos esperar una varita mágica del presidente, no podemos esperar que todo se componga de la noche a la mañana. Las acciones ahí están, el trabajo es correcto, el trabajo es el adecuado. Creo que esta actitud de austeridad republicana, de honestidad moral, de capacidad moral del presidente Andrés Manuel López Obrador debiera llamar a los gobernadores de los estados a dejar de lado los asuntos políticos, mediáticos. Al fin y al cabo también tienen dinero para comprar a esos medios de comunicación. Afortunadamente, ya el rating se les ha caído, ya mucha gente no les cree. Se han encargado ustedes mismos de echar por la borda lo que construyeron con tanto tiempo, con tanto dinero. Dormir a la gente, apendejar a los mexicanos. Y hoy que tenemos a un gobierno honesto, a un gobierno que trabaja, no podemos exigirle en 50 días o en 60 días, ¿no? Tenemos que esperar los tiempos. Hay mucha gente encargada de desinformar a este país. Las mismas plataformas digitales tienen que ser más objetivas en sus contenidos. No podemos seguir bajo el camino de que esto es bueno, esto es malo. No, sino de contrastar la información para darla de manera adecuada. Es cierto, todos queremos justicia, todos queremos que se haga justicia. Bueno, demos tiempo. Ya hay un fiscal general. No puede haber tanta impunidad ante tanto saqueo. Dijeron que borrón y cuenta nueva. Los diputados y senadores están electos para generar leyes y facilitarle al Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, las acciones necesarias para limpiar este país. Los mismos integrantes del Poder Judicial tendrán que ser muy autocríticos. No pueden estar sumados a una resistencia neoliberal cuando las cosas han cambiado en este país. No nos pueden seguir dando a tole con el dedo. Ya este pueblo no es el mismo. Ya este pueblo se cansó de tanta rata corrupta, de tanta corrupción, de tanta impunidad. Este pueblo exige justicia, y justicia social,
y justicia política. La recomposición del tejido social no es otra cosa que voltear a ver a los más pobres, a los más necesitados y empezar acciones que vayan a cambiar el estado de este país. Es cierto, no es en un día, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Apenas le alcanzará a nuestro presidente su periodo de gobierno para empezar a ver resultados muy tangibles. Sí, la denostación, el chantaje, la resistencia está desde los medios de comunicación. Está en personajes políticos. Javier Lozano, por favor. Que Pedro Ferriz Fifi, por favor. Que Joaquinito, por favor. Que Ciro, que Páramo. Esos personajes sirvieron al régimen neoliberal y no tienen capacidad de autocrítica porque creen que todo lo que dicen es cierto, aunque sean mentiras. Se les llama mitómanos, porque sus mentiras las convierten en verdades, aunque sepan que son mentiras. Esa es la resistencia que enfrenta nuestro presidente, pero tiene tras de sí un gran activo social y político. No son 30 millones de mexicanos, somos más. Cuéntenlos si pueden contarlos. Chéquense los medios, hagan un monitoreo de medios de comunicación y vean cómo están en bancarrota porque ya no está el tubo del billete suelto y dirigido hacia ustedes. Está probado, hay argumentos de lo que hablo. Miles y miles de millones para cuidar la imagen. Esa es la parafernalia del poder. Corrupción, complicidad, chantaje. Ya no. Esta es la cuarta transformación. Las resistencias van a caer. Presidente, ni un paso atrás. Señor Andrés Manuel López Obrador, ni un paso atrás. Adelante, porque este país necesita de usted, que lo cambie con todo su equipo, con todos sus colaboradores. Los mexicanos aplaudimos sus acciones contra la corrupción. No importa si no hay gasolina un tiempo, aguantamos. Pero acabe ya con estas personas, con su modus operandi de corrupción. Amigos, soy Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima transmisión de ACM Canal 54. Hasta la próxima.